más enormes que he visto en mi vida, que es el de todo el elenco desnudándose uno a uno, naturalmente no físicamente, sino de una manera freudiana, por decirlo de alguna manera, pero que te quedas realmente perplejo ante la desnudez de lo que se te está contando. Y luego me gusta mucho toda la piel de la película, esa especie de color nostalgia que tiene todo, esa especie de melodrama de temperaturas, del calor, de la humedad, de la lluvia, del paso del tiempo. Es una película hecha casi a tiempo real, que transcurre en apenas unas horas y que te sumerge en un abismo de pasiones, de segundas lecturas, pero bueno, de eso hablaremos, porque hay mucho que hablar. Sí, además muchas segundas lecturas, que es lo que siempre ha tenido Tennessee Williams. Beatriz Sartori, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dinos algo antes de que veamos la película de La gata sobre el tejado de zinc. La última lectura la ha hecho Almodóvar. ¿En su película? Al que tanto ha influido Tennessee Williams. Y tengo aquí un número de los últimos de Entertainment Weekly de diciembre, que es la Biblia del entretenimiento. Y está Almodóvar en una gran entrevista y simplemente abres la entrevista y él empieza a hablar de la gata, sin venir más a cuento. Él recuerda prácticamente que él intuyó que quería hacer cine viendo esta película. Cuenta que es una entrevista muy buena de Betty Cortina, realizada en Los Ángeles, y cuenta que él estaba en un pueblecito en La Mancha, era el año 59, y logró, dice que no recuerda bien los detalles, pero logró colarse porque la censura lo restringía para un público adulto, y logró entrar en el cine. Entonces él dice en Entertainment Weekly, dice: recuerdo vívidamente que viendo la película, esta se adaptaba perfectamente a la descripción de pecado que daban los salesianos en mi colegio. El problema es que me gustó lo que vi, me sentí como un pervertido, pero pensé, bueno, si esto es pecado, voy a comenzar a pecar. Y también quería recordar que su productora, El Deseo, es por un tranvía llamado Deseo, y el homenaje que él hizo a la cama de la gata en La flor de mi secreto. Es una presencia permanente. Todo sobre Williams. Sí. Bueno, pues es verdad, no solo es fan de esa película Pedro Almodóvar, nuestro querido amigo, sino que ha venido aquí, además, a hablar de una película de John Cassavetes, que es otro de sus grandes amores, Opening Night, sino que es mucha gente la que ya reconoce el talento sin par de Tennessee Williams, que, como decía Oti Rodríguez Marchante, no solo ya en segundas lecturas, sino a nivel de piel, hace que en una réplica o en una situación nos reconozcamos nosotros mismos que no somos americanos, pero eso les ha pasado también a los suecos y a los japoneses, porque creo que el bisturí tan incisivo de Tennessee Williams va mucho más allá de unas relaciones sentimentales, sino que lo que explora es el alma humana. Esta película, que en principio era una película de estrellas, una película de lujo de la Metro-Goldwyn-Mayer, poco a poco, según han pasado los años sobre ella, se ha ido descubriendo que había algo muy claro del American Way of Life, no ya tanto incluso del sur, sino de todos los Estados Unidos, de la insatisfacción de una manera de vivir, de la insatisfacción que producen las relaciones sentimentales pasado un tiempo, de la falta de sinceridad que puede haber entre las personas. Creo que en este sentido es una maravillosa adaptación de la obra, y a título personal, y aunque parezca un sacrilegio, a mí siempre me han gustado más las adaptaciones de Richard Bruce que las de Elia Kazan. Creo que además han resistido mucho más el tiempo. Dulce pájaro de juventud es otra magnífica película de Richard Bruce sobre otro texto estupendo, pero quizá el emblemático, por así decirlo, es La gata sobre el tejado de zinc. Y fíjense ustedes en la presencia de esa cama, que es uno de los objetos que, si tuviéramos que seleccionar 1000 imágenes en la historia del cine, creo que sería uno de ellos. Y nada más, con todos ustedes, La gata sobre el tejado de zinc de Tennessee Williams, dirigida por Richard Brooks. Bueno, aquí estamos, después de asistir a toda esta ceremonia, no ya tanto de la pasión, sino de la sinceridad, que es La gata sobre el tejado de zinc, película del año 1958, que es el año en que fallece en Puerto Rico el poeta Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura. En el año 1956 fue premio Nobel y uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX. Y sigue siendo raro eso decir del siglo XX cuando ya uno está en el siglo XXI. Se estrena Los Jueves Milagro, una película de Berlanga, de Luis García Berlanga, que sufrió graves mutilaciones por culpa de los censores, y que la realidad es que nunca la hemos podido ver y tal como el maestro la pergeñó y la soñó. Pero aún así es una película fascinante, Los Jueves Milagro. La escritora Carmen Martín Gaite obtiene el premio Nadal con su novela Entre visillos. Es el año de la catástrofe de Múnich, se estrena El avión de la compañía BEA
en que viajaba el equipo de fútbol del Manchester United. Murieron 7 jugadores. Era sin duda alguna uno de los equipos que hacía un fútbol más hermoso en aquellos últimos años 50, y de los restos de esa tragedia quedó en pie, gracias a Dios, Bobby Charlton, uno de los más grandes futbolistas británicos de todos los tiempos, y también Matt Busby, que era el entrenador. Es un equipo que bajó a tercera división, a punto de desaparecer, pero subieron a segunda, subieron a primera, ganaron la Premier League, ganaron la Copa de Europa. Alguna vez se tendrá que hacer esa gesta en el cine. Joaquín Blume es elegido el mejor deportista español, era la máxima esperanza para los Juegos Olímpicos del 60, pero también falleció después de haber sido campeón de Europa. En accidente de aviación muere, ya lo decíamos al principio, Michael Todd, el productor de La Vuelta al Mundo en 80 días, el marido de Liz Taylor, uno de los hombres más arrogantes, atrevidos. Se cuentan anécdotas de él inacabables, como decía: voy a llamar a Pablo y le voy a decir que me vuelva un par de esos dibujos suyos y te los voy a llevar el domingo. Pablo era Picasso. Esas son cosas que hacía Michael Todd continuamente. Orson Welles, con quien él montó la Vuelta al Mundo en 80 días en Broadway, dijo: cuando Michael se subió al avión y se estrelló, no sé cómo sería, pero desde luego antes de estrellarse era un indeseable, y que es una opinión que compartía bastante gente, por lo visto. Se publica la novela del Gato Pardo, que Luchino Visconti convertirá años después en película. Brasil gana el Mundial de Fútbol de Suecia. Pelé tiene 17 años, es la estrella del equipo. Ya saben ustedes que hace un par de meses, en las encuestas de prácticamente todo el mundo, Pelé ha sido elegido no solo el mejor jugador de fútbol de la historia, sino el mejor deportista. Esto quiere decir que evidentemente estamos ante una leyenda. Algunas de estas encuestas tienen el mérito de que ha sido elegida por los mejores jugadores de Europa, ganadores del Balón de Oro. Han elegido a Pelé como el número 1 y con el doble de votos que el segundo que le pudiera seguir. Evidentemente, con 17 años no defraudó a nadie, y a título para mucha gente que, como mi amigo Oti, que es muy aficionado al fútbol, cuando Pelé tenía 17 años y no jugaba en el Mundial de Suecia, los mayores, Bellini, Nilton Santos, Hjalmar Santos, Didi, cogieron al entrenador, que le llamaban cariñosamente el Gordo Feola, que era un tipo muy grueso, le llamaban Gordo Feola, y le dijeron: oye, o sale el niño o no ganamos, o sea que tienes que sacar al niño. Y todos decidieron que el niño aquel de 17 años jugara de titular indiscutible, y fue salir, empezar a marcar goles y asombrar a todo el mundo. La Academia de Hollywood concede a Gigi, de Vincent Minnelli, que hemos visto nosotros hace muy poco tiempo aquí en este programa, 9 Oscars, entre ellos el de la mejor película y la mejor dirección. El mejor actor de ese año 58 es David Niven, por otra película dura, que era escabrosa, como se decía entonces, que eran mesas separadas. Y la mejor actriz es Susan Hayward, por aquella magnífica película de Robert Wise, Quiero vivir, donde hacía realmente una interpretación excepcional en un alegato en contra de la pena de muerte magnífico. Digamos, para terminar, que fallece el escritor francés Roger Martin Vigar, Premio Nobel de Literatura del 37. Es el autor de Los Thibault y tenía 77 años. El general de Gaulle es elegido presidente en Francia. Eso es el año 58, cuando se está rodando en los estudios Metro-Goldwyn-Mayer La gata sobre el tejado de zinc caliente, que es el título exacto en inglés, y que aquí, por tratar de que en el doblaje les encaje, dicen recalentado. Pero en cualquier caso es un título, como casi todos los de Tennessee Williams, brillantísimo, ¿no? Un tranvía llamado Deseo es otro título muy bueno. Se ha podido quitar el nombre del título, pero no la temperatura, porque realmente el trabajo de Brooks con Liz Taylor en las primeras secuencias es sorprendente. Sí, bueno, él la conocía mucho, ya sabéis que había trabajado con ella en la adaptación de Scott Field, el del relato Babilonia revisitada, que se llamó en cine La última vez que vi París. Tenía por ella una gran fascinación, y como nos decía Beatriz mientras veíamos la película, bueno, estaba algo más quizá que fascinado, estaba casi enamorado de ella, o en una situación muy similar, ¿no? Dos biógrafos de Liz Taylor tan distintos como Kitty Kelly y Alexander Walker llegan a decir que había una adoración platónica, y que ella siempre agradeció sobre todo a Brooks que confió en su instinto, en el de ella. Sí, bueno, claro. Instinto felino en este caso. Sí, no solo instinto felino. Hay momentos en que está guapísima. Yo creo que es de las películas donde está más atractiva de todas las que ha hecho en su enorme y larguísima filmografía, de que era una niña en aquel National Velvet, ¿no? Pero aquí yo la recuerdo especialmente guapa cuando, bajo la lluvia,
lleva a Paul Newman, que se acaba de incorporar, y va apoyado en ella y lo va llevando bajo el aguacero hacia la casa. Ahí es una cosa realmente impresionante. Hay que aceptar que Y hay que aceptar también que Paul Newman está muy atractivo. Que los dos protagonistas están francamente bien físicamente y sobre todo que le dan ese toque de color al color, vamos. Sí, porque además es una película, tú antes has dicho una frase muy bonita, color nostalgia, has dicho, ¿no? Verdad, tiene esa especie de cosa sureña, no lo sé, que lo notas. Bueno, la música ayuda mucho y la fotografía, el color, es un poco color sudado, no lo sé, un color... Sí, que da la impresión de melodrama. Es difícil pensar en una comedia con esos tonos, ¿verdad? Hombre, claro, yo creo que ya que hacían color, utilizaron muy bien el color, ¿no? Así se imagina uno cómo debía ser en color el tranvía llamado Deseo de Kazan, ¿no? Tenía que haber tenido unos tonos parecidos, aunque era eso un era poco más blanco y arrinconado. negro. Sí, pero bueno, lo que es evidente es que